la descargo, la subo a YouTube para que la puedan consultar, en este caso ustedes mismas, si la quieren volver a ver. Y pues principalmente para que la vean los compañeros y compañeras que no se pueden conectar, a lo mejor por cuestiones de trabajo o cuestiones personales. Pero bueno, me presento, yo creo que la mayoría de ustedes pues saben quién soy, pero pues si no, de todos modos, me presento, soy Alfredo Hernández Pérez, soy su asesor en este módulo de sociedades y contratos mercantiles, y pues tengo el gusto de estar compartiendo el módulo con este grupo. Es un módulo interesante, es un módulo importante. Y pues bueno, nada más comentarles pues rápidamente, soy profesor, soy abogado litigante, me he dedicado en el servicio público, en el litigio particular. Actualmente soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y pues con mucho gusto ya tengo más de un año participando aquí en la UBEC y la verdad es que yo me he sentido muy a gusto y pues nada, crean que conmigo tienen un amigo, un asesor. Si hay algo que les pueda ayudar, algo obviamente en cuanto a su carga académica, en una cuestión jurídica, pues también con todo gusto pues me pueden escribir, me pueden contactar por cualquier medio y la verdad es que yo en cuanto pueda voy a contestarles, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Eh, Voy a hacer la presentación de algunos temas básicos en relación a las sociedades mercantiles, que la verdad es que las sociedades mercantiles es un tema muy, muy grande que empieza a tomar mucho mayor importancia en el derecho en la actualidad, porque no sé si han escuchado esta idea o este concepto, esta rama ficticia, se lo suele decir, del derecho corporativo. ¿Han escuchado esto del derecho corporativo? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esta es una rama no orgánica del derecho. ¿Por qué es una rama no orgánica o ficticia? Porque a diferencia de la gran mayoría de las ramas del derecho, como el derecho laboral, civil, mercantil, administrativo, todas estas ramas están reguladas por una serie de ordenamientos jurídicos específicos. El derecho corporativo no. El derecho corporativo aglutina todas esas ramas del derecho y lo integra a algo que tiene que ver con la empresa, ¿no? Con las corporaciones. Y una de las cosas que mayor aglutina es la cuestión del derecho societario, que sí es una rama orgánica del derecho que tiene que ver con las sociedades mercantiles y pues que siempre a veces puede tener algunos elementos más complejos, más complicados, pero que sí de verdad está tomando mucho mayor importancia en la actualidad. ¿Por qué? Porque están surgiendo más empresas, esperemos que así siga habiendo más empresas que generen economía, que generen empleos en el país, porque quienes generan los empleos son las empresas, y pues con mayor regularidad se solicitan los servicios de un abogado, una abogada, para que obviamente asesoremos cómo se tiene que llevar toda la cuestión de las sociedades mercantiles, ¿no? Bueno, entonces, se acaba de conectar su compañero Rey López. Muy buenos días. Ya estamos iniciando con la sesión. Les comentaba, el desarrollo de la sesión va a ser ver algunos aspectos relativos a las sociedades mercantiles y posteriormente pasar a una ronda de preguntas o dudas para tratar de clarificarlas con la mayor, de la manera más adecuada posible, haciendo una distinción que si bien la materia es muy importante en cuanto a elementos de derecho corporativo, de derecho societario, la verdad es que no es tan complicada, son muchos aspectos teóricos y son muchos aspectos más que nada que tenemos que profundizar para conocer o tener una dimensión mucho más grande o amplia de lo que son las sociedades mercantiles, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario hasta ahorita o algo que me quieran hacer saber? No, todo bien, gracias. Perfecto. Nada más una simple regla dentro de la sesión. Somos abogados y abogadas, las reglas rigen nuestro mundo. Hay que tener cuidado con nuestro micrófono, únicamente con ello, mantenerlo desactivado o en mute. Eso no quiere decir que no pueden participar, con todo gusto pueden levantar la mano en Teams
A veces no veo la mano en Teams porque la verdad es que cuando uno presenta sí pierde mucha información. Si por algún motivo levantan la mano y ven que no les hice caso es porque no lo vi. Con todo gusto activan su micrófono y me dicen, profesor, yo levanté mi mano y ya atiendo su participación o su duda. Siéntanse con plena confianza de interrumpir en cualquier momento. Lo único que les comento es si van a tomar participación, activan su micrófono, termina su participación, lo desactivamos. ¿Ok? ¿Por qué? No es porque sea yo gacho o porque sea yo mala onda, porque muchas veces el ruido ambiental que estamos, en donde nos encontramos, se filtra y los quienes traemos audífonos o auriculares, incluso puede ser dañino con un ruido muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, más que nada es por eso. Pero bueno, sociedades mercantiles en cuanto a aspectos básicos. Ustedes han visto en este módulo muchas cuestiones, incluso hasta cuestiones filosóficas, sobre que si son ficciones legales, sobre que si no son ficciones legales, si tienen voluntad, si tienen personalidad. Pues la verdad es que en todo ese aspecto hay mucha controversia. No hay una definición puntual o muy clara, al menos en el apartado doctrinario, en donde están los teóricos del derecho. En el apartado legal, como tal, en nuestro sistema jurídico, ahí sí hay ya una disposición mucho más congruente, en donde pues reconocemos a las sociedades morales con personalidad jurídica, obviamente para realizar actos jurídicos, para establecer obligaciones y derechos, para obligarse jurídicamente, para tener obviamente también derechos. Obviamente esta serie de actos jurídicos siempre desde una tónica mercantil y con el objetivo de cumplir con sus objetivos como una institución, como esta institución que se incorpora como sociedad moral a través de la unión de sus socios, ¿no? En términos jurisdiccionales, en términos del sistema jurídico mexicano, pues la Suprema Corte de Justicia ha determinado que las personas morales son en toda regla personas, ¿no? Eso es la disposición jurisprudencial de nuestro máximo órgano constitucional y en ese sentido, pues ahí ya podríamos establecer que no hay tanta controversia. En términos doctrinarios, la controversia sigue. Incluso ha sido muy cuestionada esta decisión de la Suprema Corte de Justicia porque, como lo interpreta o lo argumenta, establece que las personas morales tienen incluso derechos humanos a la par que las personas físicas, y eso sí ya es un problema. Eso sí, por eso se les ha cuestionado mucho este criterio a la Suprema Corte de Justicia, pero, pues bueno, es lo que hay. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es obligatoria, ¿no? Entonces, es interesante que el módulo empiece con estos cuestionamientos de qué será o qué no será. Si a mí me preguntan en una cuestión individual, yo creo que no son. Yo creo que no son personas al mismo grado como la persona física, hasta el entendimiento de pensar que tienen derechos humanos, yo creo que no lo son. No lo son porque son una ficción jurídica y existen y tienen efectos jurídicos sus actos con la intención únicamente de que cumplan sus fines, y sus fines son siempre atravesando una dimensión económica, patrimonial, ¿no? A diferencia de las personas físicas que tenemos derechos como la dignidad humana, como la libre determinación de la personalidad, como el derecho, en este caso que están pugnando las mujeres, los grupos, algunos colectivos de mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo. Nos empezamos a ver cómo hay muchos derechos que no pueden aplicar para las personas morales y que son derechos humanos, ¿no? En ese sentido, pues no son iguales. Eso no quita que obviamente deben de estar sujetos al Estado de Derecho y tener normas que obviamente protejan sus intereses, que protejan su patrimonio y mecanismos jurídicos obviamente a los que puedan acceder para reivindicar o dilucidar alguna controversia jurídica. Eso es distinto. Lo que hizo la Suprema Corte fue igual que una persona, igual que un ser humano, y es donde yo no coincido de forma doctrinaria, pero pues el criterio ahí está. Y es muy interesante, la verdad es que si les llama la atención adentrarse en esas cosas, pues tiene más escrollos. Pero bueno, ¿qué es una sociedad mercantil? Bueno, tenemos una definición muy clara y nos dice que una sociedad mercantil tiene como objeto la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. Y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos preponderantemente mercantiles. ¿Y cuáles son esos actos preponderantemente mercantiles? Pues que en estricto sentido
En estricto sentido, las sociedades mercantiles, a diferencia de las sociedades civiles, van a tener el elemento de la especulación comercial. ¿Qué es la especulación comercial? De que si compro, rento, vendo, deposito, cualquier tipo de acto que realice, lo estoy realizando con la intención de sacar un lucro económico, a diferencia de cualquier otro acto si lo vemos únicamente de índole civil. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento de casa-habitación no es un contrato mercantil, es un contrato civil. ¿Por qué? Aunque se maneje dinero y hay patrimonio de por medio, el contrato tiene por objeto que una familia rente un bien inmueble para ir a habitarlo, para vivir. ¿Sí? Entonces es un contrato completamente civil. Si yo rento un edificio para posteriormente subarrendarlo, pues entonces sí es un acto con especulación comercial. ¿Por qué? Porque estoy rentando, estoy contratando con el objetivo de tener una especulación comercial, una ganancia entre lo que yo pago con uno y lo que yo voy a generar después con otro. ¿Sí? Entonces, prácticamente tener en consideración este elemento, pues es lo que nos ayuda a diferenciar las cuestiones de lo civil con lo mercantil, las sociedades mercantiles. Entonces, como las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, pues son esta agrupación de personas que buscan un objetivo en común, y ese objetivo en común pues va a ser el establecimiento de un giro comercial para tener ingresos, ¿no? Para tener ganancias. ¿Cómo se debe de identificar el tipo de sociedad mercantil a la que queremos utilizar? Y aquí hay muchos aspectos que tenemos que hacer en mención previamente. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta necesidad de hacer sociedades mercantiles? Que también es un elemento que deberíamos de clarificar muy, muy bien. La sociedad mercantil surge como un mecanismo legal otorgado a los particulares para incentivar el comercio, para incentivar obviamente la generación de riqueza e incentivar obviamente que la apuesta de capital o la inversión de capital se dé con mayor regularidad dentro del contexto de una sociedad o una comunidad política. ¿Por qué? Porque permite separar la personalidad jurídica de las personas físicas, que son los socios, con la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Ese es su principal objetivo. Se supondría que ese es su principal objetivo. ¿Está bien o está mal? Bueno, pues ahí siempre hay una consideración, es cuestionable. El segundo objetivo que buscan, pues es reunir esfuerzos, maximizarlos, buscar un punto en común, es decir, el giro de comercio sobre alguna cuestión en específica, en donde con esa suma de esfuerzos o de voluntades, pues podamos maximizar el alcance de la sociedad mercantil. Entonces, ese sería el segundo, que yo supondría de manera crítica que debería de ser el primero, ¿no? Y no el segundo, pero pues es el segundo, la verdad. Entonces, ¿por qué la gran mayoría de las personas quiere hacer una sociedad mercantil? Pues porque tienen dinero. En primer lugar, porque tienen dinero y porque quieren generar más dinero. Sin embargo, como ya tienen dinero, no quieren perder su dinero. No quieren perder su dinero, apostar, invertir a un capital y que al final de cuentas no pegue y que las deudas que se generen de ese negocio afecten al patrimonio que ya tienen esas personas físicas. Entonces, a eso es a lo que refieren sus retos cuando dicen que tienen una personalidad jurídica diferente. Las obligaciones a las cuales se obliga, en este caso la sociedad mercantil, pues no tienen que ver de manera directa con el patrimonio de las personas físicas que integran a la sociedad. Entonces, para eso lo creamos. ¿Es una forma de incentivar? Pues sí. Es una forma de decirle, en este caso, a los empresarios, invierte, genera riqueza, genera empleos, mueve dinero, mueve capital, y obviamente, pues esto lo que da como consecuencia es el crecimiento de la economía. Y se crea obviamente es una ficción que se regulariza jurídicamente, que termina siendo obviamente un objeto válido dentro del sistema jurídico, pues con la intención de hacer ese incentivo a que se apueste y se invierte con capital. Entonces, esa es la intención. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa, queremos dedicarnos a algo, supongamos que aquí nosotros queremos dedicarnos a determinado giro comercial y queremos hacer una sociedad mercantil en estricto sentido, ¿no?
Pues lo que vamos a tener que hacer y lo que vamos a tener que clarificar es qué tipo de sociedad mercantil es la que más nos conviene. Nos conviene desde qué cosa, desde qué tipo de socios somos, cuántos socios somos, qué tipo de negocio vamos a abrir y qué tanta capacidad tenemos para gestionar la sociedad. Entonces, son varios elementos que tenemos que clarificar y que tenemos que vislumbrar a efecto de que si ya vamos a crear una sociedad mercantil, escojamos aquella que es más benéfica para nuestra propia empresa, ¿sí? Porque va a haber sociedades mercantiles en donde pueden ser muy atractivas, muy padres y muy bonitas. Dices, esta está padre. Y la responsabilidad es limitada. Sí, 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 como la sociedad anónima, que tanto suena, ¿no? La sociedad anónima yo creo que todos la conocemos y todas la mencionamos. Lo que pasa es que la sociedad anónima es una sociedad muy difícil de administrar. En específico para la sociedad anónima, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece muchas obligaciones en cuanto a actividades administrativas, en cuanto a las sesiones de los socios, sesiones ordinarias, sesiones de balance, sesiones de mucha índole, en cuanto a establecer muchos órganos de vigilancia, bueno, varios órganos de administración y de vigilancia, en donde deben de tener funciones muy, muy específicas y que la falta de alguna de estas funciones incluso puede derivar en un momento dado, incluso hasta en materia penal con defraudación, con el delito de fraude. Entonces, pues sí se oye muy padre la sociedad anónima, pero hay que entender que esta está apuntada para los grandes negocios, no para las sociedades abiertas en donde incluso va a haber inversión bursátil de capital, es decir, esta cuestión de que cotizan en la bolsa de valores y que se pueden comprar de manera electrónica acciones y que yo soy accionista de una empresa porque lo compré en internet, pero pues ahí está mi aportación. Obviamente eso, hay un grupo de administración que tiene que mantener todo esto debidamente cuidado, porque si no lo tiene debidamente cuidado, lo que puede operar es el fraude a acreedores, incluso también el fraude al propio fisco, al Estado, ¿no? Entonces, por eso tenemos que verificar qué es lo que más nos conviene. Si queremos hacer un negocio grandísimo en donde abramos nuestra empresa para que llegue capital desde China o desde donde sea, pues obviamente la sociedad anónima es la que más nos va a convenir. Obviamente si estamos apuntando a ese tipo de cosas. Y es lo que nos dice, es vital que la persona o las empresas que deseen hacer negocios en México seleccionen la modalidad de sociedad más adecuada a sus necesidades y tipo de giro comercial. Las sociedades mercantiles se constituyen con 2 socios o accionistas como mínimo. Al construir una empresa, los involucrados adquieren responsabilidades y beneficios, buscan obtener ganancias y la responsabilidad dependerá del tipo de sociedad que elijan. Entonces, pues es sumamente importante tener en claro pues, qué es lo que buscamos con nuestra sociedad, porque de lo contrario, pues podríamos tener una sociedad muy compleja que no podemos llevar a cabo cuando nuestro negocio era de 10 personas, ¿no? Maestro, ¿lo interrumpo? Sí, Javier, ya te iba a dar la palabra, perdón. Oiga, solo para que me clarifique, ¿qué diferencia hay entre un acreedor y el socio? Un acreedor, en este caso es mucha la diferencia. El acreedor estamos en la relación entre deudor y acreedor. El socio es el que tiene una participación dentro de la sociedad. Si lo trasladamos a un negocio tan claro, tan sencillo, supongamos que tú y yo ponemos una tienda de abarrotes y somos socios. Los dos somos socios, ¿no? Una tiendita de abarrotes y un súper. Y los dos aportamos determinada cantidad para nuestro mini súper. El acreedor, los acreedores son a quienes les debemos dinero. O sea, supongamos que nuestra tiendita se llama Los Chinos, SDRL, no sé, por alguna cuestión ficticio, ¿no? Y nosotros en el ejercicio cotidiano de nuestra pequeña empresa, de nuestra sociedad mercantil, pues tenemos deudas, generamos deudas. Le debemos a la Coca, le debemos al Bimbo, todos esos son nuestros acreedores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos esta sociedad moral, ya no le debemos a Alfredo, ni en este caso tú, Javier. Nosotros ya no somos los que le debemos al Bimbo y a la Coca, ni a ninguno de esos acreedores. Quien le debe es nuestra sociedad mercantil. ¿Sí me explico? Es decir, sí. Ya es nuestra sociedad mercantil la que le debe el dinero y a quien en un momento, si no le paga a quien le tienen que reclamar, pues es a la sociedad mercantil, no a nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? Es que yo cuando enseño esto en la autónoma, es una forma
de sí generar riqueza, pero pues desparticularizarte de tus obligaciones. No sé si se alcance a notar esto. Es decir, tú inviertes dinero y estate seguro que con tu casa, tus carros, tus propiedades, si nos vamos a estos grandes empresarios, tus ranchos, tus casas, tu casa de campo, tu casa de playa, no les va a pasar nada. Esas van a seguir estando ahí. Tú nada más vas a hacer aportaciones a capital y nada más con eso es lo que va a responder contra tus acreedores. Eso es, de eso se trata únicamente. Para eso se hace la sociedad. Es en términos generales. ¿Sí, Rey? Activa tu micrófono, Rey. No sé, está desactivado. Listo. Ok. Yo incluso argumentaba en el reto 2 justamente esa parte que decía, bueno, ¿cuál es la posición como socio o como acreedor? Y yo decía, bueno, es que dependerá de cuál es la posición que ocupas, en el sentido de que si era beneficioso o benéfico el hecho de que los socios no responden solidaria e ilimitadamente a las obligaciones con los acreedores. Y yo decía, bueno, como socio, pues perfecto, porque como lo acaba de mencionar usted, doctor, mi patrimonio está a salvo. Sin embargo, si estoy del lado de los acreedores, voy a decir, no, espérame, es que es injusto que la sociedad sea la única que responde, porque si su patrimonio no alcanza a pagar las deudas que tiene con nosotros, pues nosotros nos quedamos, como se dice vulgarmente, chiflando en la loma. Exactamente. Muy bien. Aunque esto tiene más elementos más complejos. Lo acaba de decir perfectamente Rey, pero hay elementos más complejos. El hecho de que tengamos un acta constitutiva y que en el acta constitutiva establezca cuál es el capital social de nuestra empresa, ese capital social no nomás es una cuestión anecdótica. Se supone que cada vez que nosotros acudimos con acreedores, lo que nos van a pedir es esa acta constitutiva con ese capital con el que contamos. Y ellos van a evaluar, van a hacer una evaluación bursátil de verdaderamente cuánto tenemos en nuestra empresa y qué tanto podemos o estamos en condiciones de poder pagar. Es como el estudio socioeconómico, ¿se me explicó? Es decir, qué tanto tiene la empresa y qué tanto le puedo dar en cuenta corriente o en préstamo o en esto a partir de eso que tiene. Por eso, si ustedes leen la Ley General de Sociedades Mercantiles, muchas va a decir que el capital social de una empresa puede comenzar a partir de 5,000 pesos, ¿sí? Pero si yo tengo una sociedad mercantil de 5,000 pesos y voy y le pido un préstamo a HSBC o a Banamex, y cuando me pida mi acta constitutiva y vea que tengo 5,000 pesos y le estoy pidiendo 2 millones de pesos, pues se va a burlar de mí, ¿no? Va a decir, pues, ¿qué te pasa? ¿Crees que nací ayer o qué? Pues no, tú tienes que tener más capital social para prestarte 2 millones de pesos. Tienes que haber una correlación. Entonces, por eso si se dan cuenta, el acta constitutiva es algo que se tiene que registrar en el registro público de la propiedad y del comercio, lo que quiere decir que es de conocimiento de todas las personas para saber, para tener en claridad qué tiene y qué no tiene una sociedad mercantil. Entonces, de alguna forma, lo dices muy bien, Rey, pero de alguna forma lo que hace aquí la ley es que nos delega la responsabilidad a nosotros. ¿Se me explico? Es decir, esta empresa, esta sociedad mercantil, si se llega a quedar insolvente, pues ya no te va a pagar. Pero tú ponte listo si te puede pagar o no te puede pagar. Si nos damos cuenta de cómo opera. O sea, tú eres el que tienes que ver si verdaderamente va a ser solventable o no. Tú investiga. Por eso está inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio, para que sepas qué tiene la sociedad y si obviamente vas a ser un acreedor y de qué tamaño, ¿no? Como acreedor. Entonces, esa es, por eso, si se dan cuenta, cuando empezamos a acomodar todas estas fichas, pues tiene lógica todo esto de las sociedades mercantiles y todos los trámites, la cuestión del acta constitutiva, el protocolo con notario, todo empieza a tener un poquito mayor de lógica y a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de todo ello, por eso creo que la sesión es pertinente para hacer estos señalamientos, ¿no? Pero bueno, entonces, son cuestiones en las que nos tenemos que fijar. Entonces, hacemos obviamente la constitución de sociedades mercantiles. En este caso nos dice la presentación: en México, al dar inicio a cualquiera de los tipos de sociedades mercantiles, se debe dar cumplimiento a una serie de requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y otros ordenamientos jurídicos.
Si estamos haciendo una sociedad cooperativa, ya sabemos que la sociedad cooperativa tiene su propia regulación jurídica. Antes estaba en esta misma ley, pero ya no está, ya tiene su propia disposición jurídica. En el entendido de que la omisión de alguno de los requerimientos pudiera recaer en irregularidad e inclusive en la suspensión de la empresa. Y esto es importante. ¿Por qué? Les señalo. Para la constitución de una sociedad mercantil hay ciertos requisitos y nos pide también ciertos requisitos incluso con los socios. Si nosotros no cumplimos con esos requisitos o si mentimos con ese tipo de requisitos, puede llegar un momento en que nuestra sociedad sea irregular. ¿Qué pasa si nuestra sociedad llega a entrar en esa categoría de irregularidad o si mediante un juicio se acredita que nuestra sociedad es irregular? Que es una cuestión importantísima. Si nuestra sociedad mercantil cae en este supuesto de irregularidad, lo que va a pasar es que no se va a reconocer la personalidad diferente a la de los socios. ¿Qué quiere decir? Que si entramos en regularidad, sí respondemos los socios con nuestro patrimonio. Entonces hay que tener cuidado de cuáles son esos requisitos y cómo cumplirlos, porque si estamos en el supuesto de la irregularidad, van a ir tras de los socios, ¿sí? Entonces, es como una limitación a esta figura de las sociedades mercantiles y por eso, si se acuerdan en alguno de sus retos, que creo que es el 1 o el 2, no recuerdo bien, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué las sociedades mercantiles tienen que operar de buena fe? Porque si no lo hacen de buena fe y empiezan a hacer cosas, obviamente, fuera de la legalidad, dan pie a que se consideren irregulares y como irregulares, pues ya responden todos los socios con su capital ilimitado. Entonces, si vamos a tener este incentivo que nos da la ley para crear sociedades y para poder generar comercio, hay que hacerlo de buena fe. ¿A qué me refiero con eso? Lo que no podemos hacer en estricto sentido jurídico, es decir, ¿saben qué? Ahorita todos los que estamos aquí vamos a hacer una sociedad mercantil y vamos a pedir mucha cuenta corriente para vender y lo que ganemos de ganancia lo agarramos y nos lo llevamos, ¿no? Ya hay que se peleen con la persona moral, al cabo que nuestro patrimonio va a ser aparte, pero si se dan cuenta lo que estamos confabulando es un fraude, porque sabemos que lo que se nos va a poner a disposición nunca lo vamos a retornar. Entonces ahí ya estamos actuando de mala fe porque estamos cometiendo un delito. Si eso se llega a acreditar, pues van a ir contra nosotros. Obviamente van a ir contra nosotros y nuestro patrimonio, incluso penalmente. Penalmente también vamos a tener responsabilidades. Entonces, sí es una figura muy padre, es una figura muy bonita, pero hay que hacerlo de buena fe. A eso se refiere de que hay que hacerlo de buena fe, porque si lo hacemos de mala fe para defraudar a otros, pues obviamente estamos cometiendo un delito como tal. Entonces, ¿cómo se da el inicio de una sociedad mercantil? Un proceso de constitución, la Ley General de Sociedades Mercantiles en sus artículos 5, 6, 89, 90 y 91 señala los requisitos para constituir una sociedad mercantil. Los elementos y actos jurídicos necesarios para la constitución de una sociedad mercantil son, en este caso, primero, la intención de celebrar un contrato de sociedad, es decir, tener los socios y tener la posibilidad de realizar la sociedad con las personas interesadas. En segundo lugar, elaborar un acta constitutiva, que el acta constitutiva, por lo general, si nosotros acudimos ante un notario público o un corredor público, nos pueden elaborar el acta constitutiva. Podemos ir con un abogado también, o sea, nosotros como abogados también podríamos o estamos en condiciones de generar un acta constitutiva cuando nuestro cliente quiere cuestiones muy específicas. Obviamente quien se dedica al derecho societario está en mayores condiciones de hacer esto. Si no, en términos generales se supone que el notario y el corredor lo hace, pero la verdad es que el notario y el corredor, si no es que se lleva bien una plática con ellos para establecer verdaderamente lo que queremos en las cláusulas que va a contener nuestra acta constitutiva, casi siempre lo hacen por machote, ¿no? Pero bueno, les comentaba al inicio de la sesión, hoy en día se está dando con mayor regularidad que las empresas, incluso pequeñas empresas constituidas como sociedades mercantiles, nos buscan como abogados para darles asesoría de manera permanente. De hecho, esto tiene una figura jurídica denominada, que es el compliance legal. Es algo nuevo que se utilizaba en Estados Unidos, pero que ya lo estamos llevando a cabo también aquí en México, en donde hay despachos jurídicos, en donde lo único a lo que se dedican
es a dar asesoría a sociedades mercantiles o a empresas. Y con esa asesoría sostenida, mantenida, constante, lo que se busca es reducir la afectación económica de la empresa en cuanto a incumplimiento de obligaciones legales. Es decir, se da tal asesoramiento que lo que va a obtener como beneficio la empresa es que no va a caer en incumplimientos con el Estado, con acreedores, va a maximizar los beneficios en cuanto a los trabajadores, en cuanto a cómo hacer un procedimiento bien y completamente legal para el despido, a lo mejor justificado de trabajadores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la elaboración de un acta constitutiva siempre es importante. Tercero, la protocolización del acta constitutiva ante el fedatario público. En este caso ya mencionamos, puede ser un corredor, puede ser un notario público. ¿Qué es un corredor? Un corredor es un fedatario público, nada más que él única y exclusivamente en actos comerciales. El notario público tiene esta capacidad de ser fedatario público tanto para actos civiles como mercantiles. Es la única diferencia que hay. Y obviamente después de este protocolo que hace el fedatario público, pues se registra el acta constitutiva ante el registro público de la propiedad y del comercio, que es lo que mencionábamos hace un momento, que se vuelve público y se vuelve oponible a terceros, pues todo lo que, la manera en la que está integrada la sociedad mercantil. Y también en este sentido, pues con lo que cuenta la sociedad mercantil para responder ante sus obligaciones. ¿Sí? Entonces hay algunos elementos que podemos ir clarificando. Ahora, me gustaría comentar rápidamente la cuestión del trámite de constitución de una sociedad mercantil, porque es un elemento básico y es un elemento, creo yo, importante, que a lo mejor si aquí tenemos a compañeros que son administradores o contadores, porque yo sé que muchos ya tienen una licenciatura, pues lo sabrán muy bien, ¿no? A lo mejor incluso hasta mejor que los abogados, obviamente, porque son muchos de sus terrenos, pero pues siempre es importante. Nos dice, los siguientes son los trámites que deben realizarse conforme a las disposiciones legales en México. El primero de ellos, pues sería el permiso para constituirse como persona moral. ¿A qué se refiere? Este primer paso para crear una empresa es presentar una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que se sugieran 5 posibles denominaciones sociales en orden de preferencia para la empresa. Esto se lleva a cabo para asegurarse que no exista alguna empresa ya constituida en el país o en el extranjero con la misma denominación social. Entonces, cuando queremos constituir una sociedad mercantil, tenemos que solicitar este permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para la denominación o la razón social que le vamos a dar a nuestra empresa. Entonces, pues es un elemento a tener ahí en consideración. La creación y la protocolización del acta constitutiva. Una vez la Secretaría de Relaciones Exteriores da visto bueno o entregue la propuesta de la denominación social, se debe crear acta constitutiva. Este documento es el que da vida y en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa. La denominación social, el objeto, el tipo de empresa, la administración y control de la misma, la duración de la empresa, entre los otros elementos que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una vez creada la empresa, se debe protocolizar dicha acta constitutiva ante el notario público. ¿Sí? Entonces, y aquí ya estamos hablando, obviamente, de crear una acta constitutiva y de protocolizarla. Posteriormente viene la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Una vez el acta constitutiva esté completamente creada y legalizada, se procede a la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT. De este registro se obtiene la cédula fiscal que contiene el número de Registro Federal de Contribuyentes, es decir, cómo va a tributar, las indicaciones sobre la tributación que va a tener nuestra persona moral. Y esta presentación que están viendo, también si gustan se las puedo compartir para que la puedan ver con mayor detenimiento y la subo ahí en el apartado de avisos. La inscripción del acta constitutiva, ¿a qué se refiere esto? Se comparece entre el Registro Público de la Propiedad del Comercio para solicitar su inscripción, es decir, que dicha acta constitutiva ya esté obviamente registrada en los libros y a partir de ello pues se vuelva oponible a terceros y de conocimiento de terceros. Aviso notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este caso, pues el notario o el corredor público va a dar este trámite en donde le va a avisar a Relaciones Exteriores, esta ya es una empresa constituida
con esta denominación o razón social. ¿Por qué? Pues porque si después alguien quiere hacer una sociedad, sepa que nosotros ya hicimos una con ese nombre o con esa denominación o con esa razón social. Es decir, para que tenga el conocimiento la Secretaría de Relaciones Exteriores de lo que nosotros hicimos en el primer paso, ¿sí? Posteriormente sería la presentación ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Este paso también es resuelto por el corredor o el notario público, que son quienes registran cómo se inscribirán los bienes inmuebles que conforman la sociedad, así como sus fines, objetos y metas comerciales. Es decir, ya incluyendo en este caso los elementos del patrimonio de la sociedad, que obviamente pues es el capital social, ¿no? Es el capital social con lo cual cuenta en los pasivos de una sociedad mercantil. El sexto paso es la inscripción de la empresa, pero esta inscripción obviamente es la que se realiza ante la Tesorería General del Estado. En cada entidad federativa pues también tenemos como dentro de las acciones que tenemos que llevar a cabo, pues dar este aviso, este registro ante la Tesorería. En octavo lugar, la solicitud de uso de suelo y o construcción, obviamente, si esta la vamos a llevar a cabo, se procederá a obtener ante la Secretaría del Desarrollo Urbano y Ecología, principalmente, pues obviamente si vamos a hacer alguna modificación de uso al suelo, o si vamos a hacer obviamente una construcción para ahí establecer nuestra empresa. Si no es el caso, pues obviamente no lo hacemos. En el noveno paso se refiere a la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Obviamente si estamos en este supuesto de que tendremos trabajadores, ¿no? Este trámite consta de 2 etapas, ya que el empresario deberá registrarse primero como patrón y posteriormente deberá inscribir a sus trabajadores, obviamente, como sus empleados. Entonces es un paso en donde tenemos que verificar también su realización para cumplir, obviamente, con todas las obligaciones que tiene la persona moral, en este caso la empresa o la sociedad mercantil. Por último, si participa inversión extranjera directa adicional, se tendrá que asistir a la Secretaría de Economía para pedir un registro de inversión extranjera, solicitar en la Comisión Nacional de Inversión Extranjera una autorización para que todos aquellos giros que no entren en el esquema automático. Es decir, hay un esquema automático en donde entran una serie de giros, hay otros que no, en donde se tiene que hacer previa solicitud. Y esto aplica principalmente si apostamos por sociedad anónima de capital variable. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una sociedad sumamente abierta en donde vamos a recibir capital del extranjero. Entonces, aquí ya estamos hablando de palabras mayores porque tiene que haber un control muy cuidado con la empresa. ¿Por qué? Porque se pueden dar muchísimos abusos, desde fraude a acreedores hasta lavado de dinero, hasta defraudación fiscal, muchísimas cosas. Y obviamente aquí la regulación es mucho más específica. En términos generales, creo que eran algunos aspectos que quería comentarles. Yo creo que ahorita pasaríamos a ver si hay algún tipo de duda, algún tipo de algo que quieren que comentamos entre todos, o algún elemento que me quieran hacer destacar de alguno de sus retos, pues con todo gusto. Sí, Rey. Sí, Doc. Con respecto a los contenidos del módulo, me parece que no hay duda. Más bien mi duda va en el sentido de la abogacía como modelo de negocio. Es una cuestión que a mí me sigue inquietando porque primero me interesa saber cómo se determina cuánto cobrar, por un lado. Y por otro, cómo se vuelve uno litigante sin tener que pasar por el proceso de ir a un despacho a convertirse en chalán de chalán y poco a poco ir avanzando, porque como usted ya lo había mencionado, algunos de nosotros ya vamos por la segunda carrera, con la intención de seguir siendo productivos sin tener la limitante de la edad, ¿no? Porque lo primero a lo que nosotros, la mayoría de nosotros nos enfrentaríamos es eso. No, sabes que tú ya estás muy viejo, ya no te puedo contratar. Entonces, ¿cómo como modelo de negocio puedo explotar la abogacía? Porque esa parte, insisto, me sigue siendo ajena. Ok,
una pregunta interesante para ya dedicarnos al derecho, ¿verdad? Sí, la verdad, vamos por muchas partes. Qué interesante. A mí siempre me gusta tener contacto con los estudiantes, independientemente de su contexto, ¿verdad? Que este contexto es muy particular. Hay que tener en claro algo del derecho. El derecho es una disciplina, es una profesión muy noble en el sentido en donde nos puede dar muchísimas satisfacciones personales, satisfacción personal, como que hacemos algo por los demás, porque al final de cuentas nuestro negocio es la justicia, de verdad. Y satisfacción económica, porque se gana bien. Digo, un buen abogado gana bien, esa es la realidad. Incluso alguien que se dedique al derecho se puede volver millonario. O sea, de litigar te puedes volver millonario, ¿no? O sea, yo creo que de las pocas carreras que te pueden hacer millonario, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el recientemente aparecido Diego Cervantes de Ceballos, ¿no? Digo, es una de las personas más ricas de México y es un abogado. Yo he visto demandas de él. Yo trabajé en un juzgado de distrito hace ya algunos años y vi demandas de Diego y hasta sus demandas vienen con, la portada de la demanda viene hasta con relieve y todo ese tipo de cosas muy, pues de mucho caché, ¿no? Lo podemos llamar. Están ese tipo de despachos que son grandísimos. El cobro no hay una medida. Y por eso mencionaba estos despachos grandísimos de la Ciudad de México que te cobran verdaderamente como los despachos que se encuentran en Nueva York. O sea, tienen el mismo margen de cobros, ¿no? O sea, imaginémonos cómo cobra un despacho, uno de estos grandes despachos de Nueva York, pues en la Ciudad de México hay despachos que cobran igual. Entonces, ¿cómo se hace el cobro? Pues muchas veces con la cuestión de la oferta y la demanda. Si hay alguien que está dispuesto a pagarte tal cantidad, es lo que tú cobras. Yo puedo ir ahorita aquí a la esquina a que me corten el pelo y me pueden cobrar 60, pero pues sé que puedo ir a Mazarik o a Polanco en la Ciudad de México y me van a cobrar 2,000 por el mismo corte. Es exactamente el mismo corte. Ahora, sí hay tarifas especificadas que no deben de guiarse de manera literal. En cada entidad federativa hay un ordenamiento jurídico que se llama sobre las costas judiciales, que determina cuánto debe de cobrar un abogado por determinado juicio. Ahora, muchos dirán, entonces, ¿eso es lo que tenemos que cobrar en cada juicio? No, no es, pero sí existe. Dice que cuánto un juicio de tal manera, una promoción, investiguenlo en la entidad de donde se encuentren, sobre la ley sobre costas jurídicas o no sé, porque cambia en cada estado, ¿no? No sé cómo estén en su estado en donde se encuentren. ¿Sí, Hermelinda? En este caso sería la ley arancelaria, que es donde determinan las cuotas que debe de cobrar uno, pero ya sería sobre los gastos y costas, pues. Exactamente. Ahora, ¿estamos obligados a cobrar eso? No. Podemos cobrar lo que queramos en este libre juego de oferta y demanda. ¿Para qué es ese ordenamiento legal? Porque cuando nosotros tramitamos un juicio y lo ganamos, va a venir una etapa después de la sentencia que se llama el de planilla de liquidación, es decir, liquidar el costo del propio juicio. ¿Sí me explico? Ese costo del juicio lo va a tener que pagar el que perdió el juicio, porque obviamente es el que obligó a que iniciáramos un procedimiento judicial y que contratáramos abogado. Entonces, si tú perdiste el juicio, pues tú me vas a tener que pagar a mi abogado. ¿Sí me explico? Entonces, ese que me va a tener que pagar a mi abogado es el que va a tener que pagar el costo que dice estos ordenamientos legales. ¿Sí me doy a entender? Pero yo le cobro a mi cliente lo que yo quiera. Incluso hago mi contrato de servicio de prestación de honorarios y yo digo, yo te quiero cobrar 1,000,000 y si allá te cobran 1,000 pesos, pues su problema, ¿no? Yo a ti te quiero cobrar 1,000,000. Obviamente de eso que se recupera en la planilla de liquidación con los gastos y costas que tiene que pagar la parte perdedora, pues eso también se le entrega al cliente, ¿no? Digo, hay abogados muy pasados de lanza que te lo quedan, pero no, porque no te lo deberías de quedar, porque en estricto sentido tú ya le cobraste a tu cliente, ¿no? O sea, tú ya llegaste a un arreglo de cómo te va a pagar. Eso ya sería como ganancia para el cliente sobre lo que yo le cobré. A lo mejor, ¿no? Entonces, no hay una forma de establecer cuánto cobrar, como no hay una forma de determinar cuánto vale un taco, como no hay una forma de determinar cuánto vale un corte de pelo. Por ejemplo,
Un taco podemos ir aquí al cercano al Zócalo de la Ciudad de México y el taco te vale 2 pesos. Hay tacos de 2 pesos en la Ciudad de México para que vean. Y podemos ir a los tacos estos que tienen el taco este del, ay, ¿cómo se llama? Del Gran Velas Resort en Los Cabos o en playa, en la Riviera Maya, este hotel grandísimo, súper lujoso, que es el taco que te lo sirven con láminas de oro te comes el oro, y creo que vale 100,000 pesos, pues no hay, ¿no? O sea, entonces, así es esta diferencia. Un taco en donde hasta te estás comiendo oro y otro taco que te vale 2 pesos, ¿no? Uno de 100,000 y otro de 2 pesos, pues no hay. Ahora, sobre tu pregunta de cómo hacer ese ejercicio hacia cómo pasar a un abogado litigante, y en este contexto en donde a lo mejor se pueden encontrar varios y varias, yo lo que les recomendaría es asociarse. Para no hacer ese camino tortuoso de, como tú bien dices, ser el chalán de un abogado, es asociarse con a lo mejor alguno de sus compañeros, con alguien que a lo mejor ya lleve un tiempo litigando, pero verse ya con esa distinción de que vamos a ser socios, ¿no? Y que yo voy a aportar a lo mejor otras cuestiones que también son importantes al despacho, y a lo mejor sí me voy a sostener un poquito a lo mejor en la experiencia jurídica de otro, ¿no? Podría ser por ahí, por ejemplo, si hay un contador, un administrador, pues hay muchísimas cosas que se pueden explotar como un despacho jurídico contable, muchísimas, ¿no? O sea, partiendo desde ahí, a lo mejor puede ser con esta cuestión de la sociedad en donde aportemos un capital, en donde traigamos a alguien que ya a lo mejor ha trabajado en Poder Judicial Federal, digamos, oye, pues hay que ponerlo así, podemos armar un despacho bien, yo le puedo poner ahí un poco de dinero, tú pones obviamente tus capacidades, y podemos ir poco a poco. Eso es como para verlo de forma más grande. La forma más sencilla es a lo mejor juntarnos con otro recién egresado, con otras personas recién egresadas, y en conjunto ir construyendo de a poco un despacho. Y se puede. Yo cuando salí de la universidad hace ya 11 años, cuando salí de la universidad, yo estaba trabajando, yo entré a trabajar al Poder Judicial de la Federación, un juzgado de distrito. Fue mi primer empleo como profesionista, pero tuve muchos amigos que se dedicaron al litigio, y muchos amigos que lo que iniciaron haciendo fue litigar, ¿no? Y no les voy a mentir, es un camino difícil, como cualquier negocio es un camino difícil, pero hoy en día tienen un despacho sano y fructífero, no se fueron a trabajar con un abogado que les malpagara, que los maltratara también. Ellos armaron su propio despacho y poco a poco el conocimiento que a lo mejor, o la experiencia que no tenía uno, se compensaba con el otro, porque ningún abogado conocemos todo. Eso también quitémoslo de la mente, que creamos que hay alguien que es súper inteligente y que sabe todas las leyes. No existe. Les voy a comentar desde mi perspectiva cuál es el secreto para ser un buen abogado o abogada. Hay un secreto bien fácil. No se necesita ni capacidad, ni que ser un genio, ni de memorizarnos las leyes o muchos razonamientos jurídicos muy interesantes o metodología. Se necesita ser responsable. La mayoría de los juicios normales, ordinarios, se pierden porque el abogado fue irresponsable, porque no estaba al pendiente del expediente, porque dejó pasar un término, porque no hizo la demanda, no le dio el tiempo debido para realizar la demanda, el recurso, la apelación. O sea, sentarse en forma y realizarlo bien, leyendo las leyes. La dedicación, la constancia, la responsabilidad brillan mucho más que la experiencia, que el conocimiento, que lo brillante, lo inteligente que pueda ser. De verdad, ¿eh? Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. Y es común, y es muy común, y es algo que a mí me ha tocado ver en Poder Judicial, que abogados jóvenes que tienen poco, que acaban de egresar, que vienen con muchísimas ganas, que vienen estudiando mucho, que cada uno de sus asuntos a lo mejor es el primero que les está tocando sobre eso, pero que tienen muchas ganas y que se ponen a estudiar tanto cada asunto, que lo litigan contra estos abogados de antaño, que se supone que son muy buenos y que ganan muchos juicios, pero por la dedicación y el trabajo que le dan estas personas que están iniciando, les ganan en un error que se les va a estos que ya se sienten muy seguros y muy cómodos, porque mientras más seguro y cómodo te sientas, empiezas a cometer más errores, por lo general. Entonces, ese es el mejor consejo que yo les puedo dar, la dedicación,
el estudio, la responsabilidad a cada caso, porque no lo vamos a saber todo. Y el día de mañana que egresen, yo también así egresé y dije, creo que no sé nada. ¿Y ahora cómo litigo, ¿no? ¿Y ahora cómo presento el amparo? ¿Cómo? Se trata de seguir estudiando mucho. Se trata de que cada vez que tengamos el caso en concreto, meternos a estudiar. Así es como se va a terminar de aprender esto. Estudiando todos los días, estudiando todos nuestros casos. Así es como, lamentablemente, les quisiera dar una forma más sencilla, más fácil, pero no, pues es trabajándole y estudiándole. Así es como se va dando porque sí pasa, ¿eh? Salimos de la carrera y decimos, híjoles, pues creo que, pues sí leí muchos artículos y leí muchos libros y hice muchas cosas, pero pues si ahorita llega alguien y me dice que tiene este problema, no sé ni cómo empezar. Pues poco a poco, con calma, con mucha perseverancia y con mucho tesón también, con mucho corazón, ¿no? Para hacer las cosas. Pero poco a poco ahí va saliendo. A veces asociarse te da un poco más de tranquilidad, más de seguridad para poder resolver muchos tipos de asuntos, ¿no? A lo mejor es algo que les pueda servir. Si no, pues nada más esto, de afrontar cada caso y de meterse a estudiar en uno tras uno que vayan teniendo y van a ver que ahí ese es el verdadero elemento práctico en el que aprendemos el derecho. Pero bueno. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda o algún comentario? Yo una pregunta, profe. Adelante. Cuando los gastos y costas que se gana un juicio, y en este caso yo tendría que cobrar los gastos y costas, ¿cuánto tiempo tengo a partir de que ya se cerró el caso? O hay una sentencia de por medio que ya pasaron todas las etapas? ¿Cuánto tiempo tengo para poder cobrar esos gastos y costas? Mira, depende en específico de la materia y del ordenamiento jurídico que regule el asunto. No todo es igual. Tenemos que verificar qué dice el Código Civil de una entidad, qué dice el Código de Comercio, qué dice la Ley Federal del Trabajo. Depende de las materias. Por regla general se asume que la facultad de poder exigir una resolución, es decir, de ejecutar de manera obligatoria la sentencia, pues prescribe en 10 años, o sea que es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ahí queda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces es muy difícil cobrar las resoluciones. También es otra cosa que no los quiero desanimar, pero también una cosa es ganar el juicio y otra cosa es cobrar el juicio, ¿no? Pero ya tendrán otras materias donde aborden ello, y por eso tiene estos términos tan grandes que en términos generales, ¿no? Hay muchas particularidades, hay muchísimas particularidades. Por ejemplo, cuando hablamos de títulos de crédito, títulos de operaciones de crédito, como los pagarés, sí perdemos ciertas cuestiones cuando dejamos el tiempo para cobrarlos, por ejemplo. O sea, pero se tiene que ir viendo caso por caso. Pero en términos generales se maneja este término. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, Ana. Oye, una pregunta. Vamos a ver después en otra materia cómo es la liquidación y disolución de las sociedades anónimas. Sí. Ok. Sí, que es otro tema. De hecho, yo doy derecho corporativo en la UP y parte de lo que les puse ahorita es de mi curso en la UP y estaba pensando si ponerles algo sobre disolución o liquidación, pero sí lo llevan en otro módulo. Entonces, pues decidí no incluirlo en esta presentación porque pues lo van a llevar en otro módulo y ya lo van a poder ver, que es también una cuestión bien interesante cómo se lleva todo eso, porque también habla sobre el concurso mercantil, sobre el grado de orden y de prelación, para qué acreedores van a tener derecho a cobrarse primero, qué otros no, pero todo eso lo van a ver porque es todo un tema, todo ello. Gracias. En orden, Judith Torres. Gracias. Yo también tengo una pregunta. El otro día una amiga, bueno, constituyeron una SAPI. Entonces, yo tengo dudas y vamos a ver después ya como las sociedades más así pues, con características más específicas, ¿no? Sí, según yo tengo entendido que sí hay otra sobre otro tipo de sociedades. Aquí estamos principalmente viendo las sociedades mercantiles, las que están establecidas en la Ley General de
de sociedades mercantiles y la de la ley de sociedades cooperativas, pero después se ven este otro tipo de modalidades en donde pues tiene más esta cuestión de la banca bursátil y la transferencia internacional de capital y ese tipo de cosas, en donde pues ya son más especializadas, pero sí, hay más materias en relación a sociedad, al derecho societario. Sí, no se preocupen. Muchas gracias. Ok. Javier. Sí, maestro, yo quisiera que me asesorara en algunos de mis retos. Sí, si quieres lo podemos tratar en particular, me puedes mandar ahí un correo, un mensaje y lo vemos, o si lo quieres manejar desde ahorita aquí o alguna duda en específico. Sí, por ejemplo, en el reto 3 tenemos que escribir un ensayo sobre 3 sociedades mercantiles. Y algunos de los características que debe llevar el ensayo de la sociedad es, por ejemplo, la forma de administración, la responsabilidad de los socios, y hay una que yo no entiendo muy bien que me dice facilidades o limitaciones para operar. No encuentro bien dónde obtener esa información. Facilidades o limitaciones, es más que nada que las tengas que inferir. Bueno, toda la información viene contenida en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Facilidades o limitaciones para operar, pues son esos, en cada sociedad en específica tiene ciertos elementos a favor, o sea, ciertos elementos que pueden ser más benéficos y tiene ciertos elementos que son en contra. Por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada nos dice, es una sociedad muy padre, que prácticamente tiene los mismos beneficios que la sociedad anónima, pero sin tantos requerimientos en cuanto a administración y órganos, pero tiene una limitación bien grande, que nada más pueden ser 50 socios como máximo. Entonces, ahí a eso se refiere con limitación. Por ejemplo, la sociedad anónima también se escucha muy padre, poca responsabilidad entre los socios, pero esto conlleva un mayor grado de administración, es decir, que tenemos que crear órganos de vigilancia y de administración que tengan que operar constantemente, es decir, tenemos que pagar a gente para que lleve a cabo toda esa administración, porque en caso de revisiones tenemos que tener toda esa información, ¿no? Es decir, tenemos que tener los libros bien acomodados y bien estructurados. Si, por ejemplo, ahorita nosotros, los que estamos aquí presentes, queremos hacer una sociedad y decimos, hay que hacer una sociedad anónima, pues vamos a fallar, ¿no? Porque pues necesitamos, en primer lugar, mucho capital y está más que nada creada para sociedades en donde van a llegar 1,500, 2,000 socios, ¿no? Está creado para eso. Por eso tienen siempre órganos de administración y vigilancia permanentes y estos representantes legales en donde también tienen muchísima responsabilidad. Entonces, de la lectura, yo lo que te recomiendo es que leas a cada sociedad mercantil en la Ley General de Sociedades Mercantiles y veas tú qué ventaja tiene una, qué ventaja tiene otra, y a eso más que nada es lo que señales como limitantes, ¿no? Es como un ejercicio de deducción y de inferencia, ¿no? Inferir qué es lo que aporta una y qué es lo que aporta otra, qué es lo que limita una y qué es lo que limita otra. ¿Sí? Sí. Ok. Y adelante. Y para el reto que sigue, el 4, tenemos que describir una serie de contratos. Entre ellos, pues, las partes que intervienen, hay que definir lo que es el contrato que busca. Y entre ellas está diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil. Eso tampoco lo he encontrado, por ejemplo, para el contrato de préstamo, por ejemplo. Sí. Incluso esa te la puedo decir aquí rapidísimo. Ok. Por regla general, la diferencia entre los contratos civiles y mercantiles es que los contratos mercantiles van a tener por último objetivo generar un lucro económico. Es decir, tú me vas a prestar algo, dinero, bien, algo en específico, porque yo lo voy a subarrendar, lo voy a rentar, lo voy a prestar, lo voy a dar como dato, voy a disponer de él y voy a ganar dinero. Es decir, que ganamos dinero, a diferencia a que si te hago esto que se denomina préstamo personal. Es decir, yo te hago este préstamo porque lo vas a ocupar en ti. ¿Sí me explico? Es decir, lo ocupas nada más en ti. Pero si es para que tengas y generes alguna especulación comercial,
es mercantil. Ahora, ¿qué se diferencia también los contratos civiles de los mercantiles? También se los comento rápidamente. Que muchos de los contratos civiles, algunos de los que tiene este reto 4, necesitan de formalidad, de una forma específica, y algunos de ellos de protocolización. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita un notario público y un registro ante el registro de la propiedad y del comercio. Algunos otros, en materia mercantil, son más flexibles. Los contratos mercantiles son más flexibles en cuanto a elementos de formalidad. ¿Por qué? Porque el comercio el legislador entiende que el comercio debe de flexibilizarse para que sea verdaderamente útil, para que el comercio se dé rápido. Es esta idea de por qué firmamos un pagaré contra una nota de entrega de un acreedor. Pues es para facilitar el comercio, es para que el comercio se dé de la forma más rápida sin la necesidad de tantas formalidades. Eso es, por ejemplo, otra diferencia entre contratos civiles y mercantiles en términos generales. Pero la gran mayoría en ese aspecto, Javier, van a radicar en que el contrato mercantil tiene por objeto una especulación comercial, prácticamente. ¿Algo más? Pues entonces casi igual que lo anterior que decía usted, habría que inferir entre la diferencia entre los dos derechos, civil y mercantil, para el contrato que esté yo describiendo. Exactamente. Habría que hacer ahí un ejercicio de deducir las cosas o inferir el contenido que vemos sobre dos conceptos en específico, ¿no? Ok. Y sobre el mismo reto, maestro, para cada uno de los contratos mercantiles que tenemos, nos pide un ejemplo. ¿Lo podemos inferir o lo podemos... Sí, eso lo puedes hacer. Inventar totalmente. ¿Sí? Okay. Hipotético. Ok. Perfecto. Gracias, maestro. Al contrario, gracias a ti, Javier. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario? A ver. Javier ya estuvo. ¿Judith? No, perdón, no había quitado la mano. Ah, ok. Bueno, pues si ya no hay ninguna otra duda o ningún otro comentario, pues yo creo que dejaríamos hasta aquí la sesión del día de hoy. La verdad es que es un módulo interesante, es un módulo que siempre es bueno tener en mente. Les digo, esta cuestión del derecho societario, del derecho corporativo es algo que cada vez tiene mayores implicaciones. Tengo muchos estudiantes que incluso quieren especializarse en esto, quieren dedicarse de manera concreta en esto. Pues entonces, nada más hacerles esta aclaración. Van a venir otras materias que van a venir a profundizar, van a venir a completar lo que iniciamos viendo en este módulo. Y obviamente para que tengan un panorama generalizado sobre las sociedades mercantiles en relación con los actos de comercio mercantil. Entonces, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra cuestión, agradecerles encarecidamente que se hayan conectado, que hayan estado participativos, atentos a la sesión. Y pues cualquier cosa, saben que pueden escribirme, pueden contactarse conmigo, y en la medida de lo más pronto posible, pues les estaré contestando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, desearles que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, doctor, igualmente. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.